¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a esta una clase más de esta su materia, Derecho del Trabajo 1. El día de hoy vamos a ver, en esta clase vamos a ver los temas relativos a la disolución de las relaciones de trabajo y el tema relativo a las condiciones de trabajo. Vamos a estar viendo esos dos temas en esta clase. Y bueno, como les había comentado la semana pasada, en esta semana pues vamos a estar teniendo nuestro primer examen de esta materia. Van a ser conceptos básicos, ¿verdad? De todas las clases que hemos visto hasta esta cuarta semana. Como quiera, pues yo les voy a subir al sistema en la plataforma los archivos de las diapositivas que hemos visto a lo largo de todas estas clases para que a ustedes les sirva de apoyo para estudiar y para prepararse para el examen. Estar sencillos, son conceptos básicos, no muy rebuscados, pero pues todo va a ser de lo que vimos en clase. Entonces, bueno, les deseo mucho éxito. Prepárense muy bien para su examen y que obtengan la mejor calificación. Bueno, y una vez explicado lo anterior, como ven, si damos inicio a esta clase, como ya es costumbre, con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él, este, guiándonos y que ponga en nosotros una mentalidad receptiva para que ustedes puedan captar pues todos los conceptos que les voy a estar explicando aquí en esta clase. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque nos permites estar aquí de nueva cuenta en una clase más de esta materia. Te doy gracias por los alumnos y te pido que tú los ayudes en todo este módulo, que les des fuerza, que les des sabiduría, que ellos puedan prepararse y estudiar para el examen que se va a aplicar. Ayúdalos, Señor, te lo pido y te doy gracias y te pido que seas tú, poniendo en ellos una mentalidad receptiva para que puedan todo lo que ellos estudien para el examen, pues lo puedan memorizar y grabar y recordarlo al momento en que ellos estén presentando. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a ver el primer tema que es la disolución de las relaciones de trabajo. Déjenme, les comparto mi pantalla para que me vayan siguiendo. Aquí está. La disolución de las relaciones de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues la disolución de las relaciones de trabajo más que nada se refiere a cuando se dan por concluidas las relaciones laborales entre empleador y el trabajador. Pero vamos a ver a lo largo de este tema cuáles son las formas o cuáles son sí, pues los tipos de terminación o disolución de la relación de trabajo que existen. Dice, la relación de trabajo puede concluir por diversas causas previstas en la ley. Pues sí, todas estas causas para la disolución de la relación de trabajo obviamente pues se encuentran previstas en la ley. Ahí la ley que regula pues el derecho del trabajo, pues la Ley Federal del Trabajo y que sabemos que emana de la Constitución. Entonces, a través de esta ley, pues nosotros, al consultarla, podemos ver o vamos a poder, descubrir cuáles son las causas o por las cuales
pues se puede concluir una relación de trabajo. Dice, es fundamental distinguir entre rescisión y terminación. Aquí ya estamos viendo cómo hay una distinción de las causas por las que se puede concluir una relación de trabajo. Aquí nos habla de rescisión y terminación. Cada una de estas se distingue por las causas que la generan. En la rescisión siempre hay responsabilidad para una de las partes, que puede ser responsabilidad por parte del trabajador o por parte del patrón. Y en la terminación, pues no hay responsabilidad para ninguna de las partes, sino que esto son por diversas causas que no generan alguna responsabilidad respecto del trabajador o del patrón. Y dice su correcta aplicación evita conflictos laborales. Entonces, si en el caso de la rescisión, si las causas que la motivaron están debidamente establecidas en la ley y se actualizan, pues se genera la terminación o la disolución de la relación laboral en buenos términos, ¿verdad? Y no se suscita algún conflicto. Dice que es la disolución de la relación de trabajo. Es el proceso mediante el cual finaliza el vínculo laboral entre trabajador y patrón. Y aquí ya vemos que hace la distinción, puede ser por rescisión, sin responsabilidad para una de las partes. O sea, para una de las partes no hay responsabilidad, pero para la otra sí. Vamos a verlo más adelante y en la Ley Federal del Trabajo establece diversas causas que pueden ser imputables al trabajador o al patrón, por las cuales si a cualquiera de estos comete o se actualiza una de estas causas, es motivo de que la otra parte solicite la rescisión. Dice por terminación, por causas legales o naturales. Por terminación, pues aquí, a diferencia de la rescisión, es que no hay responsabilidad para ninguna de las partes, sino que es por causas legales o naturales. Causas legales, pues vamos a decirlo, un ejemplo, pues podría ser por acuerdo mutuo de las partes. Entonces, si el trabajador y el patrón están de acuerdo en terminar con esta relación laboral, pues ahí no habría ninguna responsabilidad para uno ni para otro. Entonces, ese sería un ejemplo de la terminación, la disolución de la relación laboral por terminación. Pero más adelante vamos a verlo más a fondo, lo relativo a la rescisión y a la terminación. La rescisión y la terminación. Rescisión, rompimiento inmediato de la relación laboral por causa justificada atribuible al trabajador o al patrón. No requiere aviso previo, pero sí comunicación formal. Entonces la rescisión, como ya les estaba comentando, es el rompimiento inmediato de la relación laboral que sucede como consecuencia de culpa, vamos a decirlo así, o que es imputable a una de las partes o que se le atribuye a una de las partes, ya sea el trabajador o el patrón. Y dice aquí que no requiere aviso previo, pero sí una comunicación formal. Entonces no requiere que previamente se le avise, sino que al actualizarse estas causas, pues ya da motivo a la rescisión. Pero según la Ley Federal de Trabajo, sí es necesario que esta terminación o disolución de la relación laboral se lo comunique en la forma y términos que para ello establece la Ley Federal del Trabajo y lo vamos a ver más adelante. Ahora la terminación dice finalización normal o legal de la relación laboral. No implica culpa de ninguna de las partes. Aquí, a diferencia de la rescisión, la terminación pues no es como consecuencia de algún acto o culpa de alguna de las partes, sino que esto es como una disolución natural
vamos a decirlo así, que termine el objeto del contrato o el término o el tiempo por el cual se celebró el contrato laboral, pues esa es una terminación natural o normal, ¿verdad? Que no es imputable a ninguna de las dos partes porque podríamos decirlo así o así se estableció. Y como el otro ejemplo que yo les puse anteriormente, de cuando así lo establecen o si lo acuerdan tanto el actor como, digo, tanto el trabajador como el patrón. Causas de rescisión. Las causas de rescisión están establecidas en la Ley Federal de Trabajo. Deben basarse en un acto grave cometido por el trabajador o el patrón. Entonces, las causas de rescisión vienen establecidas en la Ley Federal del Trabajo y son actos graves que comete el trabajador o el patrón, requieren notificación por escrito y pruebas. Pues esto ya podremos decirlo ya cuando hay controversia, pues requiere esas pruebas y una notificación por parte del patrón cuando es por responsabilidad del trabajador. Y aquí vemos que en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo vienen todas estipuladas todas estas causas por las que se genera o se causa la rescisión por parte del patrón. O sea que el patrón lo solicita como consecuencia de que el trabajador eh, cometió alguna causa grave. Aquí vamos a ver algunas, vamos a verlas aquí, cómo están divididas y luego ahorita vamos a verlas ya en la Ley Federal del Trabajo. Dice las faltas graves, incumplimiento de obligaciones laborales graves. Pues como su nombre lo dice, si el trabajador incumple con alguna obligación laboral que tiene, que sea grave, pues esto puede genera la rescisión de la relación laboral. Actos de deshonestidad, violencia, amenazas o injurias contra el patrón, sus familiares o personas o personal directo. Faltas de asistencia injustificadas por más de 3 días en un periodo de 30 días. Entonces aquí en estas faltas graves vemos cómo están relacionadas con las obligaciones que tiene en primer término el trabajador a cumplir con su obligación de laboral en la forma y términos que se obligó, y por otra parte nos menciona actos que son contrarios ¿cómo podríamos decirlo? Que son contrarios al deber ser, por decir aquí nos está marcando actos de deshonestidad, pues puede ser algún robo o algo, ¿verdad? Un robo hormiga, como le dicen por ahí, cuando se sustraen cosas que son de la empresa, ¿verdad? Y uno se las lleva a la casa o así. Podría ser alguno de esos, situarse en este supuesto de actos de deshonestidad. Violencia, pues yo creo que eso está relacionado más que nada a la conducta, ¿verdad? Que tiene eh, el, el trabajador, cómo se conduce en el trabajo, si es violento, si crea este con pleitos o pues no se dedica pues nada más a trabajar, ¿verdad? Sino que anda haciendo otras cosas y actúa en forma violento. Aquí dice también amenazas o injurias contra el patrón. Aquí ya va más a conductas que no se consideran apropiadas en contra del patrón o sus familiares o personal directivo. Y pues esas, por ese tipo de conductas, pues se puede generar la rescisión. Y por último, aquí vemos que dice faltas de asistencia injustificadas por más de 3 días en un periodo de 30. Bueno, pues eso es más que nada pues la responsabilidad que tiene el trabajador de asistir.
y de justificar pues sus faltas cuando llegue a faltar. Y si es injustificada, pues genera esta causa de rescisión. Violencia de la confidencialidad, violación de la confidencialidad y seguridad. Aquí nos marca tres supuestos, dice divulgación de secretos de la empresa o información confidencial. Pues sí, esto más que nada, pues en diversas empresas, al nosotros entrar a laborar, pues creo que en algunas se firma un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Porque son, podemos decir, empresas que se dedican a producir alimentos, puede ser cuando el trabajo va encaminado a elaborar estos alimentos, pero pues tiene que haber una confidencialidad para no divulgar los secretos o los ingredientes que lleva la receta o cuestiones de la empresa, para que puede esto divulgarse por el trabajador con otras empresas de la competencia, ¿verdad? Divulgar información confidencial que es nada más de la empresa en la que se encuentra laborando. Aquí vemos, dice, cometer actos que pongan en riesgo la seguridad o reputación de la empresa. La seguridad, pues alguna imprudencia en el manejo de algún herramienta o de algún equipo, ¿verdad? Del trabajador, pues se genera un riesgo de seguridad. Y pues lo de la reputación de la empresa, pues yo digo que va más encaminado a pues todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? También de ser responsable y manejar adecuadamente los instrumentos de trabajo. Cometer actos que causen daños intencionales a la maquinaria, instrumentos o materias primas. Bueno, aquí esto pues ya es una conducta deshonesta y va en detrimento de la empresa, ¿verdad? Porque dice aquí causa daños intencionales. Hasta ya también pues se mezcla con una conducta violenta, pero aquí nos marca daños intencionales a la maquinaria, instrumentos o materias primas. Pues esto es en detrimento de la empresa, porque cualquier daño a la maquinaria que se utiliza para producir pues ya causa un perjuicio en las ganancias de la empresa, del patrón. Es dañada la maquinaria y si se descompone o se pierde, pues eso es una causa que motiva la rescisión por parte del patrón. Conductas ilícitas. Conductas ilícitas, ¿cuáles pueden ser? Presentarse a trabajar en estado de ebriedad o bajo la influencia de narcóticos. Pues esto sería peligroso más que nada cuando el trabajo implica manejar maquinaria pesada, ¿verdad? Si nos encontramos bajo la influencia de algún narcótico, pues eso ya es en detrimento o no, la persona no va a estar realizando su trabajo al 100, sino que pues corre más riesgos de que exista algún accidente. Presentarse en estado de ebriedad, pues también es una conducta ilícita, deshonesta, que pues al estar en estado de ebriedad, pues no está en sus cinco sentidos, no puede realizar el trabajo de manera adecuada, con la calidad que se requiere para el trabajo y conforme a los lineamientos que fue contratado. Cometer actos inmorales como acoso sexual. Entonces, estos ya son cosas que están relacionadas con la conducta del trabajador y ya son cosas más graves. Engaño al patrón. Presentar certificados, constancias o referencias falsas sobre su capacidad o aptitudes durante los primeros 30 días de empleo. Aquí pues ya también es una actitud deshonesta porque pues
se puede suscitar que un trabajador presente documentos que lo acrediten como capacitado para realizar determinado empleo, pero o actividad, pero en realidad no cuenta con esa capacitación y es así como obtiene el puesto, pues así ahí está haciendo un engaño a la empresa, al patrón, que va más allá porque puede que al no estar capacitado para realizar el trabajo que se le encomienda, pues lo haga de manera deficiente o cause un accidente, ¿verdad? Entonces, pues esto pues ya es grave y es una causa de rescisión. Incapacidad o inhabilidad. Incapacidad física o mental que haga imposible la prestación del trabajo. Puede resultar en la terminación del contrato. Aquí incapacidad o inhabilidad. Incapacidad física, pues puede derivar de algún accidente que cause al trabajador una incapacidad física que no le permita volver a realizar el trabajo de manera adecuada o ya no le permita realizar el trabajo que estaba desempeñando. Otras causas, ser sentenciado con pena de prisión que impida el cumplimiento de la relación laboral. Pues sí, si un trabajador pues comete un delito y es sentenciado a pasar ciertos años en prisión, pues ahí ya obviamente pues no va a poder presentarse a laboral y a laborar y como consecuencia pues generaría la rescisión de del vínculo laboral, de la relación laboral, negarse a adoptar medidas preventivas en caso de enfermedades o accidentes. Aquí podría ser que, pues si está enfermo de algún padecimiento que sea contagioso, pues que se presente al trabajo o que no se ponga cubrebocas. Accidentes, pues en este caso que no cumpla o que no esté usando los aditamentos necesarios o que no esté obedeciendo o acatando las medidas de seguridad. Podría ser que no use la protección necesaria, ¿verdad? Que se niegue a usar la protección necesaria, como en algunas empresas que tienes que usar casco, en la industria de la construcción o siderúrgica de la fundición, que tienes que usar ropa especial, zapatos con casquillo, ¿verdad? Si el trabajador se niega a adoptar estas medidas, pues es una causa de rescisión. Y aquí vamos a ver la forma en la que el patrón tiene que comunicar esta rescisión al trabajador. Está previsto en la Ley Federal del Trabajo. Dice, el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Entonces el patrón tiene la obligación de hacerlo saber al trabajador de manera escrita. En ese escrito se debe de contener en una forma clara cuál es la causa de la rescisión que se le atribuye y qué motivó dar por concluida la relación laboral y la fecha en que se cometió, o sea, esa falta. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. Entonces aquí el aviso dice que lo tiene que realizar en forma personal al trabajador, el patrón, en el momento mismo que lo despida, pero también la opción que esta notificación se le puede hacer por el tribunal competente para conocer pues todas estas cuestiones laborales. Dice que dentro de los 5 días hábiles siguientes y que
debe proporcionarse el último domicilio del que tenga conocimiento o que tenga registro de que se le fue proporcionado por el trabajador a fin de que la autoridad pues pueda realizar esta notificación. Dice la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Bueno, aquí ya es otras cuestiones porque nos habla de la rescisión para la prescripción para ejercer acción derivada de de esta forma de despido. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Entonces aquí vemos cómo esto es muy importante. Esta notificación que debe hacerse al trabajador es muy importante para el patrón porque si no se hace, se presume que la separación del trabajo fue de manera injustificada. Aquí dice que no está justificada, salvo que haya pruebas que acrediten que el despido fue justificado. Entonces vemos cómo es importante que el patrón haga esto, que cumpla con esta disposición para que después no se susciten problemas, en torno a la forma en que fue despedido. Ahora vamos a ver la Ley Federal del Trabajo. Denme un segundo, déjenme, aquí están, déjenme les busco ese artículo para que lo veamos. Es el artículo 47. No se abre. Déjenme ver. Allá abrió. Déjenme les comparto la pantalla. Ahora sí. Aquí está. Es el artículo 47. Aquí en el capítulo 4 nos está hablando de la rescisión de las relaciones de trabajo. Y dice en el artículo 46, el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por casos justificados sin incurrir en responsabilidad. Y aquí vemos que, como estábamos viendo, la rescisión siempre es imputable al trabajador o al patrón, sin responsabilidad para el otro. Pero aquí nos dice que esto se puede suscitar en cualquier tiempo, siempre y cuando se actualicen estos supuestos. Y aquí en el 47 nos dice cuáles son los supuestos, pero si dice son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón, o sea que estas causas son imputables al trabajador. Y como ya lo estábamos viendo aquí en la fracción, dice, en la fracción uno dice engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Ya vimos esto como lo estábamos viendo en las diapositivas, o sea, es un engañando al patrón. Dice, esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Pero esta causa, pues,
puede ser, como dice aquí el artículo, invocada dentro de los 30 días de que se está prestando el servicio el trabajador. Después de estos 30 días, pues aquí, atendiendo a lo que establece esta fracción, pues ya no puede ser invocada. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o obre en defensa propia. Entonces aquí vemos cómo en las diapositivas pues los englobé, pero aquí en este artículo 47 pues nos marca las diversas hipótesis o situaciones que se pueden actualizar y que motivarían la rescisión del vínculo laboral o de la relación de trabajo por causas imputables al trabajador sin responsabilidad del patrón. A ver, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a ver lo relativo a las causas de rescisión por parte del trabajador. En estas causas, pues son responsabilidad del patrón sin responsabilidad del trabajador. Engaño del patrón. Si el patrón lo engaña respecto a las condiciones de trabajo de la empresa, esta causa pierde efecto después de 30 días de empleo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta causa? Pues que le ofrezcan condiciones de trabajo que después de que ya aceptó y firmó el contrato, pues no se le cumplan. Pueden ser prestaciones, digámoslo así, que le ofrezcan 4 meses de aguinaldo o cosas así, ¿verdad? Eh, 8 días de descanso, cuestiones así, ¿verdad? Son supuestos, ¿verdad? Pero serían en engaño del trabajador, que el engaño pues viene de parte del patrón para poderlo contratar y que ya a la hora de la hora pues no sea verdad. Actos de violencia o acoso. Si el patrón, sus familiares o personal directivo incurre en faltas de probidad, actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra del trabajador, su cónyuge o familia. Aquí vemos que también, o sea, si tanto como si el trabajador comete algún acto de de violencia, amenazas o acoso, como ya lo estábamos viendo anteriormente, también el patrón tiene responsabilidad cuando comete este tipo de actos. Eh, Como vemos, violencia, amenazas y vemos que aquí no solamente es cuando los comete contra el trabajador, sino que aquí además va más allá, porque también incluye a su cónyuge, o sea, la esposa del trabajador, el esposo de la trabajadora o la familia de este o esta. Entonces, también este tipo de actos pues es sancionado con la rescisión. Incumplimiento del patrón. Si el patrón no le paga a tiempo o reduce su salario. Esta causa se da si el trabajador no tiene los derechos de rescindir el contrato. Entonces aquí hablan de un incumplimiento. Si no le paga, pues puede rescindir el contrato del trabajador. Daños a la salud cuando las condiciones de trabajo ponen en riesgo su salud o seguridad. Cuando no son condiciones de trabajo óptimas y que no se le dan los elementos o, ¿cómo podríamos decirlo? Las instrumentos necesarios para que pueda realizar su labor sin sufrir un daño o a su integridad o a su salud, pues esto es motivo de rescisión. Dice el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior. O sea, aquí estamos hablando del artículo 51. Ahorita lo vamos a ver.
y a que el patrón, el artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Entonces, si estas causas de rescisión son imputables al patrón, pues el trabajador va a tener derecho a que sea indemnizado, conforme al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Terminación de la relación laboral por causas no imputables a las partes. Aquí, bueno, entonces aquí es el artículo 71, 51. Vamos a ver qué dice el 51. Aquí el 50 pues nos habla de la indemnización que se refiere las causas de rescisión por causa del trabajador o del patrón. Y aquí tenemos el 51 que nos dice que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Y aquí ya no las enumera. Engañarlo al patrón, o sea que el patrón engaña al trabajador. Aquí habla de las conductas deshonestas como la violencia eh, respecto del trabajador, reducir el patrón el salario, o sea que incumpla, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón. Y aquí nos establece todas las supuestos que se pueden suscitar y que motivan la rescisión. Ahora vamos a ver la terminación de la relación laboral, que esto ya vimos que es cuando no existe responsabilidad para ninguna de las partes. Y esto está establecido en el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo, que nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, como ya se los había mencionado anteriormente. La muerte del trabajador, sí, pues si ya fallece el trabajador, pues eh, ya no, pues ya no puede realizar el trabajo, pues es una causa de terminación, podríamos decirlo así, natural. La terminación de la obra, vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Aquí más que nada es por contratos o trabajos que me imagino que son relacionados a la construcción, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Aquí es cuando se suscita alguna incapacidad física o mental del trabajador, pues eso ya no le va a permitir realizar su trabajo y como consecuencia, pues existe o sea, se da una terminación. Los casos que refiere el artículo 434. ¿Qué dice el artículo 434? Vamos a ver. 434. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Sí, dice son causas de terminación de las relaciones de trabajo. La fuerza mayor o el caso fortuito, no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Aquí podríamos decir que es como en la minería, los casos del artículo 38 y el concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Pues la quiebra es cuando ya tiene tantas deudas que pues ya no se puede mantener la empresa, entonces pues eso motiva a que se pare la producción y que se liquide la empresa y se pague a los acreedores, pues como consecuencia pues se daría una terminación sin responsabilidad para alguna de las partes. Entonces,
Como conclusión, la disolución de la relación de trabajo debe realizarse conforme a la ley, pues sí, en acatamiento a todos los lineamientos que la Ley Federal del Trabajo establece. La rescisión implica culpa, la terminación no. La rescisión implica culpa dependiendo de quién motivó la rescisión, dependiendo de quién cometió la falta que está establecida en la ley y que motiva la rescisión, si el trabajador o el patrón. Y la terminación, pues no es como un causa de o un acontecimiento natural o previsto en el contrato o un acontecimiento de causa de fuerza mayor, como ya lo vimos, de la quiebra o que se termine la materia prima de extraer, como en la minería, que se quede ya pues sin el material, si es una mina de carbón, pues que ya se extraiga todo el carbón y que ya no haya nada, entonces pues eso motiva la terminación de las relaciones laborales. Y eso es todo respecto de la disolución de las relaciones laborales. Ahora vamos a continuar con el tema siguiente, que es el relativo a las condiciones de trabajo. Muy bien, ya vimos la disolución y ahora vamos a ver las condiciones de trabajo. Pues más que nada esto está relacionado con que el trabajador pues se encuentre en un ambiente que le permita realizar su trabajo de una manera adecuada, ¿verdad? Dice, las condiciones de trabajo son el conjunto de factores que determinan el ambiente y la organización del empleo, o sea, un buen ambiente y que sea organizado. Dice, incluyen aspectos físicos y físicos, sociales, económicos y jurídicos. Su objeto es proteger la salud, seguridad y bienestar del trabajador. Entonces, si hay unas condiciones de trabajo adecuadas, el trabajador va a estar saludable, va a tener seguridad y va a tener un bienestar se va a lograr el bienestar del trabajador. Importancia de las condiciones de trabajo. ¿Por qué son importantes? Porque garantizan la productividad y la satisfacción laboral. Si hay buenas condiciones de trabajo, pues la productividad va a ser buena, va a ser alta, porque si no hay buenas condiciones de trabajo, pues no es, generalmente pues no es una productividad adecuada o hay disconformidad entre los trabajadores, porque no van a estar a gusto al desempeñar su trabajo, no van a estar satisfechos. Previene riesgos laborales, o sea, si hay em, buenas condiciones de trabajo, pues los riesgos van a ser menores o no va a haber riesgos. Regulan la relación entre empleador y trabajador. Buenas condiciones de trabajo, pues sí. Esto motiva a que la relación entre empleador y trabajador pues se encuentre regulada. Conforman una base para el respeto de los derechos laborales. Pues sí, son como sí, se sustentan en esto los derechos laborales porque en las condiciones de trabajo pues van inmersas pues el salario, la seguridad, cuestiones así, los días de descanso. Consideraciones generales surgen del contrato individual, colectivo y de la legislación laboral. Entonces estas condiciones de trabajo pueden tener lugar o pueden estar establecidas en el contrato individual o en un contrato colectivo y también en la legislación laboral. También se derivan de políticas internas de la empresa. Esto pues no puede, además de que esté ya pactado en los contratos o en la ley, también puede que esté establecido en las políticas de la empresa, como ciertas empresas que tienen sus políticas eh, establecidas y que son en beneficio del trabajador o para
fomentar estas condiciones de trabajo adecuadas. Deben respetar los derechos humanos y laborales reconocidos. Entonces, estas condiciones del trabajo deben de respetar los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, además de los derechos humanos y laborales reconocidos. Incluyen elementos como jornada de trabajo, pues una jornada de trabajo adecuada, pues incentiva o procura un buen ambiente laboral, como la Constitución y la Ley Federal del Trabajo lo establecen, las jornadas de trabajo que deben cumplirse y cuánto deben durar, ya sea que sean jornadas de trabajo de día o de noche. El salario, pues está, que sea un buen salario, ¿verdad? Que no sea un salario que se quede corto con el desempeño del trabajo o todo lo que se va a desempeñar. Si la remuneración no es adecuada, pues esto motiva a una insatisfacción del trabajador porque va a estar pensando que está haciendo un trabajo que sobrepasa en mucho la remuneración. O sea, está haciendo un trabajo que su paga pues no es acorde, no es congruente. Seguridad e higiene, pues seguridad, pues que se le dé al trabajador las, la vestimenta adecuada para realizar su labor, casco, lentes protectores, guantes, en trabajos donde se requieren estos instrumentos o esta vestimenta para poder realizar su trabajo con seguridad, higiene, pues y esto va encaminado pues a una área limpia, a una área adecuada, de trabajo, capacitación, pues que se capacite a los empleados para que puedan realizar en forma correcta su labor. Prestaciones y beneficios. Prestaciones, pues va encaminado más que nada a las utilidades, los bonos de puntualidad, de despensa, premios, como algunas, en algunas empresas como en Walmart o Sams o H-E-B que ponen ahí empleado del mes y todos esos, son pues que son beneficios o acciones que crean un beneficio. Por ejemplo, en algunas empresas, si llegas temprano, pues te dan un bono de puntualidad. Prestaciones, una prestación puede ser el aguinaldo, que dan más de lo que establece la ley, más de un mes de sueldo. Eh, ¿Qué otro podría ser? Prestaciones que dan préstamos las empresas a sus trabajadores, cosas así, que la empresa tenga convenios con otras, comercios y que le cobre menos al trabajador, que les dé descuento la empresa en el producto que fabrica o la línea de productos que fabrica, cuestiones de ese estilo. Estabilidad y ambiente laboral. Estabilidad, pues que el trabajo pues lo vaya a celebrar por un tiempo, pues como ya lo vimos anteriormente, pues se busca que sea por tiempo indeterminado, pero tampoco que vaya a ser por una semana, ¿verdad? Y ya no lo contrate o ya prescinda de de estar recibiendo la prestación del trabajo. Ambiente laboral, pues que haya un ambiente laboral adecuado, que no haya contiendas o como dicen por ahí, o como está como podremos decirlo, en boga o de moda, todo eso del bullying, ¿verdad? El bullying laboral o todo eso. Entonces, todas esas cuestiones. Clasificación de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo pueden clasificarse en condiciones materiales,
condiciones organizacionales, condiciones contractuales y condiciones psicológicas. Las condiciones materiales, pues es el lugar de trabajo, pues que sea un lugar de trabajo adecuado, equipos, maquinaria e infraestructura. Equipos, pues tener equipos buenos, maquinaria buena que funcione, infraestructura, este, adecuada o que sea buena para poder realizar el trabajo, iluminación, una buena iluminación, temperatura, pues que te sea un ambiente agradable. El ruido, pues que en unos trabajos se requiere que no haya ruido porque se requiere la concentración, o sea que el trabajador esté concentrado. Medidas de seguridad y salud. Medidas de seguridad, pues como en algunos trabajos, usar casco, lentes de seguridad, de protección, áreas o trabajos donde soldan, ¿verdad? Que tengan su careta, los guantes, toda la indumentaria necesaria para, para desempeñar el trabajo. Y salud, pues que no se exponga a la salud del trabajador. Esto con las condiciones de seguridad necesarias. Las condiciones organizacionales, métodos de trabajo. Esto va encaminado con pues la organización para realizar el trabajo. ¿Qué método de trabajo se está aplicando? ¿Cómo es que se va a realizar el trabajo? Si hay supervisión, o sea que hay alguna persona que esté supervisando a otros respecto del trabajo que están realizando para que lo hagan de una manera adecuada, para que cumplan con los tiempos o el término que se está en el método de trabajo de donde está establecido que debe realizarse, debería de determinada actividad, cuánto producto debe realizarse al día, con qué calidad, todas esas cuestiones que sean supervisadas, ritmos y cargas laborales. Pues en este ritmos y cargas laborales, pues que sean adecuadas, que no sobrepasen eh, al trabajador, que la carga de trabajo sea adecuada y que no esté sobrecargada respecto de una persona y respecto de otra, que una tenga más trabajo que otra. A eso se refiere las cargas laborales, el ritmo, sistemas de comunicación interna, que haya comunicación entre los empleados o entre los supervisores, todas esas cuestiones. Condiciones contractuales, pues estas van encaminadas, como su nombre lo dice, al contrato, que es el tipo de contrato que puede ser individual o colectivo. La jornada, pues es el tiempo que que se va a estar desempeñando el trabajo. La remuneración, pues es el salario que se va a dar o es la contraprestación que se va a estar dando por la realización del trabajo. Prestaciones y beneficios, pues ya lo vimos, son pues las prestaciones de ley o algunas empresas pues dan más. Otro tipo de prestaciones que no vienen establecidas en la ley. Y en estas condiciones contractuales pues también vienen las vacaciones y descansos. Cuántos días de vacaciones se van a otorgar al año y cuántos descansos van a tener en la semana. Em, Condiciones psi- psicosociales, ambiente laboral. Pues esto va encaminado al área de trabajo, o sea, que sea un ambiente laboral adecuado, que no haya bullying, que no haya mm, como a veces cómo se forman en los trabajos los bandos, ¿verdad? De que cierto grupo de trabajadores están con este y cierto grupo de trabajadores están con este otro, o sea, como que no hay una unidad o y por eso
a veces hay rencillas, ¿verdad? Ahí en el área de trabajo respecto de ciertas personas que no les gusta aquello, o no les gusta cómo supervisa este o aquel, ¿verdad? Suelen suscitarse en cualquier tipo de trabajo, pero estas condiciones también deben abarcar este ambiente laboral que debe ser adecuado. Relaciones interpersonales, pues la, las relaciones entre los trabajadores, estilo de liderazgo, pues aquí va más que nada pues que la persona que está a cargo pues debe ser un líder y no una persona que delegue todo y quiera que los demás hagan las cosas y él no haga nada, ¿verdad? Estrés, presión y clima organizacional. Estrés, pues que no sea un trabajo estresante, que no esté presionado el trabajador, que haya buena organización para que el trabajo pueda fluir, este, y no genere una carga pesada a los trabajadores, que además, pues, con el cúmulo del trabajo, pues esto genera estrés y los trabajadores se sienten presionados. Fijación de las condiciones de trabajo. ¿Qué es la fijación de de condiciones? Es el proceso mediante el cual se establecen formalmente las condiciones laborales. Debe cumplir con lo establecido en la ley. Se realiza a través de contratos, reglamentos internos o convenios colectivos. Entonces, estas condiciones de trabajo se van a fijar. Primero deben de cumplir con lo que establece la ley, la Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Y en esta fijación es el proceso el cual se establecen las condiciones laborales y que dónde se van a establecer, pues generalmente son los contratos, en los reglamentos internos de las empresas o en los convenios colectivos. En los contratos, pues los contratos individuales, ahí el trabajador al firmar, pues ya puede, ahí se deben de establecer las condiciones de trabajo y ya pues se impone de estas el trabajador y ya se da cuenta de cuáles son. También se establecen los reglamentos de las empresas y en los convenios colectivos, que estos ya son los convenios que logran los sindicatos para con los patrones, y que son pues en beneficio del trabajador. ¿Cuáles son los mecanismos de fijación de estas condiciones de trabajo? El contrato individual de trabajo, contrato o convenio colectivo, leyes laborales y reglamentos oficiales, políticas internas de la empresa, negociación entre empleado y trabajador, modificación de condiciones de trabajo. Solo puede realizarse respetando los derechos del trabajador. Debe ser justificada y proporcional. Nunca puede implicar prejuicios ilegales o arbitrarios. Entonces, estas condiciones de trabajo, si se modifican, solo pueden realizarse al respetar los derechos del trabajador. Si hay una condición de trabajo que ya está establecida y se quiere modificar con una nueva condición que va en detrimento de uno de los derechos del trabajador o que ya está establecido previamente, pues no podría ser porque sería en detrimento de estos derechos. Debe justificarse y ser proporcional. O sea, no debe ser esta modificación solo porque así lo quiere la persona, sino que debe haber una justificación y nunca puede implicar perjuicios ilegales o arbitrarios. O sea, un perjuicio que sea contrario a la ley, que sea en contra del trabajador o sea de manera arbitraria que se fije esta condición de trabajo. Causas de modificación, necesidades técnicas u organizativas, que se modifique el plan de trabajo o la forma de trabajar de la empresa, cambios en la estructura empresarial, acuerdos entre las partes, actualización normativa, mejoras laborales
previstas por la empresa. Por estas causas puede modificarse las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son esenciales para el bienestar laboral. Estas condiciones, pues sí, son como podríamos decirlo así, la piedra angular para el bienestar del trabajador. Su clasificación permite analizarlas integralmente. Su fijación y modificación requieren formalidad y legalidad y respeto. Entonces aquí vemos que no se modifican nomás porque sí o porque se le pegue la gana, sino que hay una formalidad para poder hacer esta modificación, como ya lo vimos. Un adecuado manejo de estas promueve productividad, seguridad y armonía. Entonces, si se manejan de manera adecuada estas condiciones, producen productividad en el trabajo, seguridad y armonía. O sea que el trabajo va a fluir. Y eso sería todo por el tema de hoy relativo a las condiciones de trabajo. Este segundo tema. Bueno, espero que este, les haya gustado la clase del día de hoy. Eh, y esto sería todo. Serían estos dos temas que ya vimos por esta clase. Y bueno, pues me despido y aquí nos vemos en la próxima clase. Ah, bueno, esta fue la clase. Esta es la cuarta semana. Bueno, es la primera clase de la cuarta semana. Sería la quinta clase. Sí, esta fue la quinta clase. Bueno, pues me despido. Échenle muchas ganas y pues prepárense muy bien para este examen. Y aquí nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.